La iglesia, hermano, reconocía la soberanía del Señor en la oración. Hechos 2:42. Hechos 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? En las oraciones. En el día de Pentecostés, el sonido del viento, el hablar en otras lenguas conocidas, acuérdense, y la conversión de 3,000 en el primer discurso de Pedro, fueron notables. Eso fue notable, fue tangible. Ver 3,000 convertidos, hermanos. Pero, ay, a ver si salgo de este punto. Pero las cosas descritas en Hechos 2:42 fueron el legado de perseverancia de aquellas obras de Dios. Es decir, ellos recuerdan que estaban orando, ahorita leímos Hechos 1, con las mujeres, las madres de Jesús, etcétera, en oración y ruego. Viene la promesa del Padre en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, pero no quedó ahí. Pedro se levantó y comenzó a predicar de Jesucristo. Es decir, esas cosas descritas las han dejado como un legado. En otras palabras, la palabra perseveraban aquí en Hechos 2:42 y perseveraban. Esta palabra usa un verbo griego que comunica una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. Una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. O sea, yo tengo una fidelidad firme en la oración. Es que el pastor no me habla para que ore. ¿Me tiene que hablar el pastor para orar? Es que yo veo, hermano, que ya, cómo los motiva. Mire, de pronto, pues si estoy diciendo con pruebas, ¿verdad? No estoy diciendo, va a haber culto de oración. Y duraba 2 cultos, no me refiero a vida hoy no. Pero el culto duraba 2 horas, entre comillas. Y el culto de oración era, alguien tiene una oración y se paraba la hermana, se ponía de pie y decía, hermanos, les pido la oración por un trabajo. Vamos a orar, hermana, ore por el trabajo de la hermana. Alguien tiene otra, y cada hermano que se levantaba era una petición. Pregunta, no es que esté mal, pero dices, entonces la oración es así. Pedir por trabajo siempre, pedir por salud, pedir por una necesidad, pedir por un milagro, pedir y pedir y pedir. Y luego piensas, ¿en qué momento hubo la adoración a Dios? Por eso mucha gente le cuesta orar. Le cuesta orar. El pueblo de Dios se reúne para orar y alabar. Estamos adorando a Dios, estamos orando a Dios. Ejemplo, ¿estamos adorando a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Cuando oramos. ¿Cómo oraba la primera iglesia? ¿Qué palabras usaban la primera iglesia? Estaban llenos del Espíritu Santo. Poniéndonos de contexto, Pedro y Juan estaban frente al concilio, ¿lo recuerdan? Pero luego les echaron mano y los pusieron en la cárcel a Pedro y Juan. Los intimaron para que no enseñasen más en el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasaron? Pedro defendió el Evangelio, Pedro defiende a Jesucristo, los sueltan a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan volvieron a los suyos, a sus hermanos. ¿Verdad? Ahora quiero que usted me acompañe porque quiero que leamos cómo oraba la iglesia, la primera iglesia. Hechos capítulo 4, verso 24. Hechos capítulo 4, verso 24. ¿Lo tiene? Observen las palabras que usaban ellos, los hermanos. Y ellos, habiendo oído, o sea, todo esto, el contexto de lo que había pasado con Pedro y Juan, sus pastores, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Soberano. No, hermano. Mire qué principio. ¿Cómo comienzan orando? Soberano, Señor. Yo reconozco, Señor,
que si tú permitiste que nuestros pastores Pedro y Juan fueran encarcelados, fueran intimidados, es porque fue tu voluntad, estaba dentro de tu soberanía. Soberano Señor, la pregunta es, ¿yo estoy orando así? Cuando yo me pongo a orar, digo textualmente estas palabras, soberano Señor. O comienzo inmediatamente, te pido por el aceite, te pido por el huevito, te pido por favor que no tengo, te pido Señor, te pido por el cubrebocas, te pido que no me enferme, te pido que no me... Ay Señor, te pido que no me duela la vacuna, te pido Señor... ¿No? Yo, desde muy jovencito que comencé a predicar, y digo jovencito porque era prácticamente un adolescente, formalmente, ¿verdad? Formalmente, porque incluso no lo digo para vanagloria, hermanos, Dios conoce mi corazón. Mi primera predicación fue a la edad de 9 años y ahí lo puse en el sitio oficial, 9 años, Salmo 100, Salmo 100, nunca se me va a olvidar, nunca. Y cuando comencé a leer más la escritura y adentrarme más en la palabra, cuando llegaba a los puntos o a los temas de la oración en la escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, yo pensaba y hasta la fecha, todavía Dios me permite tener a mi papá. ¿Qué sentirá él que solamente lo busque para pedirle cosas? Cuando era niño o adolescente que dependía de él. ¿Qué sentiría él cuando yo solamente lo busco para pedirle cosas? Pa, necesito zapatos, panes, dame, pa, dame. ¿Qué no sería? ¿Qué sentirá él? Quiero decir que solamente lo busco porque quiero platicar con él. Porque quiero estar con él. Porque quiero tener tiempo con él. No le voy a pedir nada, solamente quiero disfrutar con él, su presencia, quiero estar con él. Es un ejemplo muy sencillo, lo sé. Pero imagínense a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. ¿No sería más hermoso buscarlo a Él? Porque quiero estar con Él. Porque quiero estar en su presencia. Porque quiero platicar con Él. Si Él me da, gloria a Dios. Y si no me da, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo. Verso 25. Bueno, verso 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Están orando los hermanos. El mar y todo lo que en ellos hay. ¿Observan cómo comienza orando? Reconociendo el poder de Dios. Verso 25. Y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow. 29. Y ahora, Señor, siguen orando los hermanos, mira sus amenazas y concede a tus siervos, a Pedro y a Juan, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Qué maravilla, qué petición de la iglesia al momento de orar. Señor, que tus siervos, Pedro y Juan, hablen con denuedo, con seguridad tu palabra. Aún hayan sido encarcelados, que sigan hablando con seguridad tu palabra. Pero la iglesia perseveraba en la oración. Y mire la forma de orar. ¿Qué iglesia, hermanos? ¿Qué leímos? 29, verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y 31. Cuando hubieron ¿qué? Orado. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un creyente lleno del Espíritu Santo siempre reconoce que Dios permite situaciones como el encarcelamiento de los apóstoles, pero para testificar de Él. Porque ellos nunca dejaron de testificar. ¿Recuerdan a Pablo y Silas en el cepo? Cantaban himnos y los presos los oían, siempre testificando de Jesucristo. Pero había una iglesia que estaba orando. La palabra se estaba cumpliendo. Porque ellos, hermanos, creo que a mayor persecución, con más de nuevo hablaban la palabra. ¿Cuántos estamos listos para que venga ya la persecución? Mateo 24. Si Dios nos permite, hermanos,
Viene pronto, pero gocémonos. No nos gozamos por lo que está pasando, por las muertes. Nos gozamos por las profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. El Señor viene. Amén. La oración, hermanos, estoy prácticamente cerrando, pero ¿me aguantan de aquí hasta las 10? ¿Al 10 para las qué? La oración es una invitación, es decir, Jesús debe estar en la oración. En mi oración al momento de orar. Marcos 5:22. Qué hermoso pasaje. Vamos a leerlo. Marcos 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Recuerda que Jairo tenía una hija. Jairo era un oficial laico que estaba a cargo del arreglo de los servicios y la supervisión de los asuntos de las demás sinagogas. Era laico, pero era el supervisor de todas las sinagogas, de todo lo que se llevaba respecto a los servicios. Verso 23. Jairo viene a donde Jesús y le rogaba mucho, súplica, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Salva. Qué hermosa petición, o sea, respecto que él estaba buscando al hombre indicado, a Jesucristo. Este hombre tenía una gran confianza en Jesús y él creía que Jesús tenía todo el poder para sanar a su hija. Él creía, Jairo, este oficial, creía que Jesús tenía todo el poder para sanar a su hija, pero también creía que Jesús debía de estar allí para cuando eso pudiera suceder. Le dijo: ven y pon las manos sobre ella. Jesús debe estar en nuestras peticiones, en la oración. Ahora yo entiendo, alguien dirá: hermano, pero ¿qué pasó con se me fue, hermanos? Con el hombre, ¿cómo se llamó? Recuérdenme, por favor, ya se me están borrando las cosas. Y tan conocido el pasaje, hombre, por no apuntar, ¿verdad?, la letra borroneada, que le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión. Alguien dirá: hermano, ¿y ahí qué pasó? Jesús no estaba ahí. A ver, sí entendemos. Pero aquí la aplicación es: nosotros al momento de orar tenemos que invitar a Jesús. Jesús tiene que estar en la oración. ¿Verdad que sí? Cuando oramos debemos hacer 3 cosas como Jairo. Estoy cerrando. Cuando oramos debemos hacer 3 cosas como Jairo. 1, debemos ponernos en la presencia de Jesús. Porque yo puedo orar y decir: te voy a orar, y la necesidad me embarga, que empiezo: te pido, Señor, y te pido por la necesidad que traigo, te pido. Y me olvidé de la presencia de Cristo. ¿Están, hermanos, de acuerdo en eso? 2, debemos de humillarnos con sinceridad delante de Jesús. Porque Él dice: se postró a sus pies. Y 3, debemos de poner nuestra petición con un fervor santo, porque dice que Jairo le rogaba mucho. ¿Cuántos vamos a rogar a Jesús? No, hermano, nomás 1 hora. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, y ahí estábamos también nosotros, hermanos. No, obviamente físicamente, nada que ver, no. Pero el Señor les dijo: no podéis velar conmigo siquiera una hora. A propósito, una hermana me escribió, Norita, ¿verdad? Aquí veo: hermano, yo a veces no puedo doblar mis rodillas de 4 a 5. Le digo: no, yo lo dije al inicio, es unirnos. Usted puede estar en su trabajo, lo entiendo, en pensamiento, o sea, que haya una unidad en ese horario. La oración del justo puede mucho. Pero dice: hermano, si lo tengo, lo hago, pero en toda esa hora estoy, sí, Señor, esto, lo que está ahí, ¿verdad? Ahora, y no nos olvidamos de las otras. No es de que, bueno, ya oré por esas, a ver cómo le hago, nada más con estas me voy. Pero dice: llega la noche, tomo el tiempo que tal vez no pude tomar y empecé a orar. También de eso se trata.
¿Sí me explico, hermano? ¿Usted que no cree que yo tuve un conflicto a propósito de verdad? Ay, ya tomé mucho tiempo. Van a tocar el timbre ya, ¿verdad? No, si no fue como, ¿a qué hora lo pongo? ¿De 5 a 6 de la mañana? ¿Qué me hubieran dicho? Ah, hermano. ¿Y luego si lo pongo de 12 a 1? No. Si lo pongo a las 9 de la noche. No, hermano, llevo cenando huevito con chorizo después del culto. Total, que si lo pones a cualquier hora es... El asunto es estar unidos en ese horario. Claro, si puedes, hazlo. Dobla tu rodilla. Pero dices, bueno, yo ya oré como que una hora. Acordémonos de invitar a Jesucristo y que Cristo esté ahí, ¿no? Y ya recordamos el desenlace de Jairo y su hija. Recuerdan que, ¿verdad? Le llegaron a decir a Jairo, tu hija ha muerto. Ya no estaba solamente agonizando, murió la hija de Jairo, ¿verdad? Y le dijeron, ya no molestes más al maestro. Le decían los hombres a Jairo. Pero el Señor le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Jesús vino a la casa del principal y le dijo a la niña, les dijo, la niña no está muerta, solo vive. Y fue cuando le dijo, Talita Kumi, ¿verdad? A ti te digo, niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Y se espantaron y vino el milagro, el Señor la resucitó. La oración, voy a cerrar con esto, es una prioridad. La oración es una prioridad. Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. El hombre, o sea, el ser humano es creado con un instinto espiritual, según Eclesiastés 3:11. Así que la oración muchas veces llega de forma natural, pero, sin embargo, tenemos obstáculos, se interponen en el camino para que la oración sea efectiva y constantemente así pasa. Por lo que Jesús sabía que necesitábamos ser enseñados y alentados a orar siempre. Jesús no quiso decir que siempre debemos tener, es un requisito doblar rodilla. Ah, entonces no la voy a doblar. Claro que la vamos a doblar. Insisto, usted va a su trabajo, vaya orando. ¿Está de acuerdo? Usted, hermana, terminó de orar, está haciendo las cosas de la casa propias del hogar. Ore a Dios. Ruegue a Dios. Suplique a Dios por sus hijos, por su familia. Usted va caminando, va a comprar las cosas de la casa, etcétera, para los alimentos. Ruegue a Dios por sus hijos. Persevere en la oración. Debemos estar en lo que se debe estar, en un espíritu de oración. Eso es prioridad. El multicitado Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Obviamente no se refiere a orar de una manera repetida y sin descanso, sino con regularidad. Y siempre digo lo mismo, y otra vez lo voy a decir, ¿verdad? De nada sirve orar 2 horas en el día, las 2 horas continuas, 2 horas. Me levanto, me duelen las rodillas, 2 horas. Y las siguientes 22 del día, vivirlas desvinculadas de Dios. Apenas me levanté, comencé a ver Netflix, comencé a ver no sé qué. Es fácil desmayar en la oración porque no siempre estamos convencidos de la realidad, del poder de la oración. Demasiadas veces la oración para muchos se convierte en el último recurso en lugar del primer lugar. ¿Cierto? Es fácil desmayar en la oración porque es un trabajo duro al que constantemente nos acercamos con ligereza. Por eso muchos desmayan. Pues yo me acerco con ligereza, pues tengo que orar, como que pues tengo que orar. No, no nos acercamos con ligereza, nos acercamos con una necesidad de buscar a Dios. Amén. Pablo alaba a un hombre llamado Epafras, y aquí concluyo. Pablo estaba alabando, ¿en qué sentido alabando? Reconociendo, para que no se malinterpretaron. Pablo reconocía a un hombre llamado Epafras por siempre rogar encarecidamente. Colosenses 4, verso 12.
Observen, estoy concluyendo. Necesitamos más Epafras. Dice Pablo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. ¿Qué hombre, Epafras? Ruega encarecidamente en sus oraciones para que el pueblo de Dios sea perfecto, firme y que estén completos y que Dios haga lo que Él quiere en ellos. Rogando encarecidamente. Maravillosa la palabra de Dios. ¿Qué significa, hermano? Rogando encarecidamente. Estoy concluyendo. Es una traducción cuyo significado sugiere un trabajo pesado hasta el punto del dolor. Un trabajo pesado hasta el punto del dolor. Epafras rogaba encarecidamente al punto del dolor. No solo espiritual, sino físico, o no solo físico, sino espiritual. Porque te va a costar físicamente. Preguntémonos, ¿estoy orando al punto del dolor? No es por obras, que quede claro. Entre más me mayuguen las rodillas, más el Señor me va a escuchar. Pero tampoco caigamos en los 5 minutos. Ya le pedí a la hermana Vero, a la hermana Elizabeth, al hermano Toño que oraran. Hermanos, oren por mí. Y si tienen un grupo de oración, ya pedí la oración, pues que ellos oren. ¿Será suficiente? ¿Quién es el interesado, como decimos, verdad? ¿Verdad? Como dice la escritura, el interés tiene pies. Ah, no, ¿verdad? Así no dice. Así dice el refrán, o como el dicho. Necesitamos más hombres como Epafras, que rueguen encarecidamente. Debe haber una prioridad y cuesta orar. Romanos 12:12, cierro. Finalizo. Romanos 12:12, ¿lo puede leer conmigo? Bien conocido. Romanos 12:12. ¿Lo puede leer? Aquí está en la pantalla. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén.